Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y a todas. Estamos comenzando ¿qué reunión esta es la? Quinta. La quinta reunión de la lectura e intervenciones y reflexiones acerca del libro Otro Lacan. Y estamos en la reunión número 2, en la página 48. ¿Sí? Sí, para la próxima vamos a enviar un link para entrar por Meet, así los que están online pueden aparecer proyectados al mismo tiempo y así podemos intercambiar como más, perfecto. No sé de qué forma decirlo, como... Sí, más. Imaginariamente Claro, imaginariamente en presencia, claro. Bueno, empezamos entonces. ¿Querés vos? ¿Querés yo? ¿Qué querés? Sí, yo empiezo. Dale. No sé por dónde. Ahora, uy, casi tiro todo. Ahora que ya se sabe lo que dijo Lacan, me parece que se abrió la posibilidad de transmitirlo casi sin estudiarlo e investigarlo con detenimiento, porque ya no haría falta pasar por toda esa enorme dificultad. Por ejemplo, ¿para qué habría que entender qué son los teoremas de Gödel? No se pregunta para qué la topología en psicoanálisis, se descarta la investigación textual. ¿Para qué sirve eso en la clínica? O sea, por eso nosotros proponemos la investigación textual, ¿no? La investigación en el texto. Que además es el trabajo de análisis. Exacto. También es una investigación textual. Claro. Ay, perdón, voy a apagar acá que tengo la... Qué interesante, ¿no? La investigación textual en la clínica. Como el texto, una investigación sobre el texto. Claro. Sí. Eso. El texto que se arma en ese espacio, ¿no? En el espacio clínico. Se suele responder para nada, o sea, ¿para qué sirve eso en la clínica? Por eso nosotros en el verano habíamos hecho esa actividad, ¿no? Se suele responder para nada. Hay que analizarse, atravesar por la experiencia y practicar. Respecto de la teoría, se sabe que Lacan dijo en esencia, ¿no? En esencia entre comillas, lo mismo que Freud, y alcanza a conocer la experiencia para saberlo. Estimo que además está sucediendo otro fenómeno, y es que se le da tanta trascendencia a la elucidación de la enseñanza de Lacan, que muchas veces se produce que lo que se afirma como la elucidación se confunde con lo elucidado. Resultado, muchas veces se dice que Lacan sostuvo lo que un comentarista de Lacan ha dicho. Por ejemplo, en una presentación de casos en la que participé en el extranjero, un psicoanalista dijo, y como dice Lacan, los pacientes siempre mienten. Eso jamás pudo haberlo dicho Lacan. En primer lugar, porque es un autor reconocido por plantear una teoría especial sobre la verdad. Su teoría sobre la verdad afirma que la verdad habla por sí sola y que nadie puede decir toda la verdad ni puede mentir plenamente. La teoría de la verdad de Lacan es muy estricta. Nadie puede mentir del todo porque la verdad siempre medio es dicha. Quizá el inconsciente mismo no sea más que eso. Sin embargo, hay para mi sorpresa nadie del público de psicoanalistas lacanianos le objetó al colega semejante afirmación. Aparte, lo que hablábamos por ahí en algún grupo es que por más que mienta la persona, o sea, de lo que se trata es del texto. Entonces, es lo que va a decir más allá de lo que dice, ¿no? Lo que nosotros vamos a trabajar como texto. Sí. Y que aparte la mentira, por eso, no queda sola, no es esa mentira, es como se lee de manera estructural. Entonces, ¿cuánto de esa mentira hay de verdad, ¿no? En ese texto estructurado, ¿no? También pensaba, en el párrafo anterior, Alfredo pregunta por qué serían importantes los teoremas de Gödel, ¿no? O la topología. Y yo pensaba no es la metáfora del mentiroso, es cuando, si yo digo yo miento,
¿Estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Claro. O sea que todo esto, la paradoja del mentiroso, ¿no? Sobre la incompletud, me parece que por eso es que es tan importante lo textual, no solo en cuanto a la lectura del texto, sino leer otros textos de lo que circula en la época, de otras disciplinas, por eso la interterritorialidad, ¿no? Porque de ahí es donde se puede llegar a plantear una teoría sobre la verdad diferente a la del sentido común, de que verdad es esto, lo que yo digo, lo que experimento con el cuerpo. Sí, sí, o que esto es mentira. Eso es mentira, ¿no? Claro, exactamente. Es mentira. Categorías que caen todas. Sí, el siempre, yo siempre digo la verdad, ¿no? El siempre, Bueno, nunca. el que dice siempre digo la verdad. Miente. Ya el que dice yo digo la verdad, o el que dice de verdad, ya se cayó. Bueno, hay un montón de políticos que dicen Bueno, siempre la verdad. todos mienten. Claro. De verdad, esta es la verdad. No los voy a defraudar. ¿No? Estuvo buenísimo. Las formas. Bueno. Bueno, hace poco conversaba con una colega respecto de un analizante al que le pasan cosas francamente extrañas y le dije, la verdad es que no entiendo qué pasa. Es raro nuestro trabajo, ¿no? Pasan los años y sigo sin entender. A lo que ella me responde, y bueno, a la larga uno va sabiendo por la experiencia. Hay una profunda tendencia a reducir el psicoanálisis a la experiencia. Se aprende por experiencia, se sabe por experiencia, hasta se cree que se tienen ideas por la experiencia. En un congreso internacional de psicoanalistas lacanianos en el que participé recientemente hubo una mesa redonda sobre nudos y una psicoanalista decía, haciendo aval de su experiencia, que a pacientes con este tipo de nudos, por mi experiencia, hay que entrarles por la cuerda de lo real. No, pero claro, para nosotros es gracioso ahora, pero antes lo escuchábamos y decíamos, entonces nos quedábamos así como... Si lo preguntases, ¿qué quiere decir con eso? Ella no podría explicarlo. Ese es lo tremendo, porque si tuviese detrás de esto una argumentación y una argumentación, bueno, ahí podés rebatir, pero si no, nada. Sí. Entiendo, bueno, y además muchas personas que nos consultan, o sea, nos piden la entrevista para ingresar en Apola, comentan esto, justamente. O sea, que estando en la facultad, en cursos, en instituciones, tienen estos discursos que después no pueden explicar. Y que encima cuando preguntan, miran mal, ¿no? Esto que hablábamos la otra vez. Sí, dan como... A mí me pasa en la facultad, no con todos los profesores, pero sí con la mayoría, bueno, con algunos, y les haces algunas preguntas como más teóricas sobre algunos de los conceptos, de este tipo de conceptos, y empiezan a dar vueltas y a decir, bueno, pero Lacan es en bloque, no todo es así, pero hay algo al final que es así, pero no, tienes que tener en cuenta todo, el primer Lacan, el segundo Lacan, pero hay algo, y acaban de decir que hay algo, pero no sabes el qué, pero bueno, no sé. Y eso que ya está elucidado, ¿viste? Imagínate. Pero aparte, vos estás en el posgrado de psicoanálisis. Sí, en el posgrado. Sí, directores de tesis, todo, sí. O sea, no todos son así, pero sí. Bueno, imagínate perdón, que vos no en el posgrado. contestes así en un examen, ¿no? Bueno, algo hay al final, claro. En el primero, en el segundo o en el ultimísimo. Claro. Él no está en el posgrado, está en la maestría, perdón. Sí. No es lo mismo. Claro. La maestría. Sí, la maestría. Es otro grado. Cátedras tienen este discurso. Bueno. Y otras no tienen este discurso, pero si lo cuestionas se enfadan también, porque saben de dónde viene, supongo.
No sé, ya es como todo muy- Claro que ya nosotros la otra vez dijeron que somos como una secta. Yo no entiendo cómo podemos ser como una ¿Dijeron secta. Sí, sí. Si justamente ponemos en cuestión todo lo que aparece, ¿no? O sea, nos preguntamos, ponemos en cuestión y para, no sé, no, la verdad que no entiendo. El otro día dijeron en una clase que, te cito textualmente, tampoco A ver, no quiero los dar de mucha Apolo. bola a esto, pero que Alfredo realmente no debía pensar que Freud era biología, como que la teoría de Freud estaba basada en la biología. ¿Por qué? Que era una herramienta de discurso que le interesaba, pero que realmente no lo debía pensar. Pero ¿por qué no lo debía pensar? Argumentado en que ¿por qué no? No, porque Freud no lo es, y si se hace una buena lectura, pero bueno, que él lo usaba como herramienta para reforzar su discurso, pero que él, aunque no lo diga, en su interior, Alfredo debe pensar que Freud no lo es. Tonterías. Que Alfredo usa la herramienta justificando el biologicismo de Freud para afianzar su posición, Sí, ¿no? pero que de diferencia, realmente pero que él realmente en no lo solitud debe piensa pensar que no lo es. en su profundidad. Imagínate que sosten, o sea, 30 años, o no sé cuántos años hace, 40, qué sé yo, cuántos libros, millones de conferencias, o sea, en el interior, y es medio difícil si lo piensa en el interior. Qué va. Mira, una compañera dice, yo terminaba sintiendo que a mí no me daba la cabeza y Claro. nunca iba a llegar a entender. Y sí. Claro, no te Claro. da la cabeza, ese es el problema. O sea, sí, Sí, esa es sí, la... Esa es la perversión, ¿no? Claro. Esto de que ubica al otro como fallado. Se ubican como perversos, ¿no? Y la falla está en el otro. Vos no entendés, vos no sabés, vos no podés. Cínica, ¿no? Sí, sí. Una posición cínica, sí. Dice, entiendo que ha de ser bastante difícil entrar por una cuerda, pero lo dijo así y tomé nota, porque hay frases, esto es lo que también está bueno, porque es el cuestionamiento, ¿qué es el goce? Ah, sí, bueno, es el tema, ¿no? El goce. Poner en cuestión lo que se dice, ¿no? Pensar lo que se está diciendo y poner en cuestión. Porque acá dice, bueno, entrar por una cuerda, ¿cómo haces para entrar por una cuerda? No entrás por una cuerda, ¿no? La otra vez compartió Alejandra Rife, que es la representante de Barcelona, de Apola Barcelona, compartió la conferencia que dio Alfredo la vez pasada y remarcó una frase que dice, no para convencernos de otras cosas, sino para poner en cuestión lo que creemos de lo que estamos convencidos, ¿no? O sea, me pareció muy importante hacer hincapié en esa frase, porque se trata de justamente poner en cuestión eso que creemos como verdad, ¿no? Sí, sí. Es un trabajo en análisis. Sí, claro. Por eso yo digo que leer a Lacan es ubicarse en la posición de analista. Claro. Es esa posición. Bueno, dice, lo dijo así, tomé nota, porque hay frases que me sorprenden que sean dichas y aceptadas por el público, y entonces para estudiarlas y pensarlas las anoto. Ese analista no pudo tener la experiencia del nudo. En todo caso, si lo sabe, es porque se lo han enseñado. Le han dicho que lo que le pasa a una persona es tal cosa. Dice una cita, dice cita 2, de hecho, persona también es un término con historia. Surge en torno a la concepción de la Trinidad cristiana, que consiste en 3 personas. Bueno. Es tal cosa y le han enseñado que se resuelve mediante tal otra maniobra, ¿no? Que una persona es tal cosa y le han enseñado que se resuelve mediante tal otra maniobra. Y todo eso que le enseñaron, ella lo verifica cada vez.
cree que lo verifica porque la experiencia se lo confirma, pero eso que aplica es inverificable. Es decir, si los pacientes se les fueron o nunca mejoraron, ninguno invalidará su teoría, porque es una teoría en la cual ella cree y con la que se puede leer incluso los fracasos. Los pacientes se resisten, gozan, etc. Por eso, esa es la razón por la cual plantea que el psicoanálisis sería imposible desde el punto de vista popperiano, porque no se puede criticar, porque siempre entonces Freud tenía razón, ¿no? Estaba pensando en eso, el ejemplo Claro. que da sobre Freud, porque desde la teoría de él, si el paciente le dice no entiende porque está reprimiendo, se está resistiendo, o sea, siempre va a tener la razón. Claro. Es la verificación científica baconiana, acordaba en lo que dijo Alfredo respecto a este modo de operar de... Claro, que lo dio en el seminario, en el último seminario internacional, en Avances. Que pronto lo vamos a presentar el 23. Presentamos el texto. Bueno, en especial es una teoría que sostiene que se sabe por experiencia y no por teoría. O sea, es una teoría que dice que sabemos por experiencia, no por la teoría, ¿no? En clase, una clase que es teoría psicoanalítica, nos traen a cada clase, cada sábado a las 10 de la mañana, un testimonio del pase. Que al final, yo no sé la postura de Apola respecto a eso, no sé, pero como nos leen un testimonio cada clase y que no dice nada más que eso, que el encuentro con los... Lo real. No sé, como siempre esto, la experiencia, en la clase que se dice teoría psicoanalítica. Son 4 horas de clase. Sí, 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 sí. Sí, testimonios y testimonios. Sí, sí. De lo que se trata en esta elucidación de Lacan, que critico, es de un programa de investigación que, después de 30 años, se ha puesto plenamente en funcionamiento. Consiste, como todo programa de investigación, en un conjunto, un cuerpo central de conceptos. Hoy vamos a trabajar la noción de concepto en Lacan, que tiene además un cinturón protector de ideas complementarias para hacerlo más resistente. Por eso la propuesta del programa de investigación de Apola es de Lakatos, ¿no? Que tiene un núcleo central, un cinturón protector de las ideas. Supongo que todos los que estamos acá lo leyeron. Y de heurística positiva, al contrario de este otro que sería de heurística negativa, porque lo que hace es sostener, ¿no? Si es que lo entendí bien. A ver, Entonces, contalo más. Que no es que no hay un programa de investigación, hay un programa de investigación, pero que tiene características diferentes a las que propone. ¿Cuál sería? Una, por ejemplo. Estamos pensando, ¿eh? Sí. No. La propuesta del programa de investigación de Apola, por lo tanto, tiene como guía lo que propone Lakatos. Y entre las cosas que propone es la heurística positiva, es decir, hay un núcleo central, hay ideas centrales, claramente, porque si no sería imposible, pero la posibilidad también de estar abierto a que eso pueda modificarse. Claro, esas ideas centrales no son axiomas Claro. incuestionables. En Acá- todo caso, las hipótesis lo que hacen es confirmar o debilitar esas ideas. Y entonces esas ideas, si se empiezan a debilitar por la argumentación, caerán. Pero no es que son axiomas que son verdades indubitables, ¿no? Eso. Esta Sí. es la heurística positiva. Claro, que las hipótesis que rodean al núcleo central Están abiertas. son hipótesis. Claro. ¿Qué es lo que hacemos en Apola? Claro. O sea, todas las investigaciones son investigaciones que tienden a confirmar o debilitar el núcleo central, los conceptos del núcleo central. Así es la dinámica. de- Exacto. Ese De es hecho- el fin de la investigación. Debilitar o seguir sosteniendo las ideas del núcleo central. Y algunos caerán. Bueno, de hecho, a lo largo de los libros de Alfredo hay ideas que fueron cayendo. No estaba tan formateado Apola como grupo de investigación, pero cuando al principio se sostenían más cuestiones freudianas, después se fueron, a través de las investigaciones, se empezaron a modificar y a desambiguar de tal manera
que cayeron esas ideas y pasaron. Por ejemplo, el concepto de castración con inconsistencia, el ello por el eso, o sea, un montón de conceptos que fueron cayendo y fueron adviniendo nuevos por la investigación. Ese es el objetivo. Pensaba que esto nos ubica en el lado, digamos, del avance, algo que siempre se propone y se critica, de hecho, en el psicoanálisis en general, que es el retroceso constante, el retorno a Lacan, el retorno a Freud. Me parece que al proponer un programa de investigación con heurística positiva, donde no se trabaja con axiomas, sino con hipótesis y con nuevas hipótesis que pueden refutar las ya dichas, es el camino del avance, el camino de la ciencia que va hacia adelante. Sí. Lo que siempre pienso en ese ejemplo que a mí me pareció muy interesante, que por ejemplo en física nadie niega el aporte que dio Newton o Galileo en su momento, pero bueno, ya nadie se trabaja en el campo de las ciencias con esos aportes, con esas ideas, ¿no? O en lingüística, que también hubo nuevas... En toda la edición, lógica. No, porque yo estuve a raíz de un posteo que hiciste, que yo también me cuesta mucho entender esto que se dice, no hay que salvar a Freud, no es que Freud necesite ser salvado como alguien preguntó, de qué o no se trata de eso, sino de seguir reivindicando, ¿no?, las teorías freudianas, que en realidad van en opuestos al avance de la cultura, al avance de nuevos discursos como los feminismos, como la cultura occidental. Yo creo que Freud es musulmán a esta altura. Ya no sabemos muy bien. Es musulmán. Sí. ¿No? Pero sí, bueno, si lo vemos... O sea, en el sentido de la cuestión conservadora de su posición. Y musulmanes de derecha, es facho. Tiene ideas religiosas sin desmerecer para nada, ¿no? Cualquier creencia. No lo estoy diciendo, pero tiene posiciones, o judío puede ser, a ver. Me agarro con lo mío. Es judío, muy judío, qué sé yo, en el sentido de la conservación de la tradición y de la de las ideas del hombre, de la mujer, de la familia, del amor, del trabajo, todo eso que está cambiando, por suerte. Bueno, ahí el discurso es ese, seguir conservando todo eso, ¿no? Y yo creo que ni los post-freudianos, no creo que haya habido un avance de los post-freudianos. No creo que se han alineado a los conceptos científicos de la época, los post-freudianos, kleinianos, todos los que vinieron después, ¿no? Me quedé pensando en la crítica que se le suele hacer a Alfredo, ¿no? Desde que no me hablen de ese señor, como me ha pasado que me dijeran a mí en un grupo de estudio gran, pero aparte yo tuve un fallido, fue muy gracioso porque me refería a esta persona y le dije Alfredo, en vez de decirle fulano. Y dijo, no estará llamándome como este que yo pienso, ¿no? Fue muy gracioso. Bueno, un grupo de lectura en el que yo me formaba, que obviamente uno después ya elige y dejé pertenecer a ese grupo. Pero tomando lo que decía el compañero, que le ocurre haciendo un posgrado, es que una maestría, que es peor. Claro, una maestría. Es que la crítica es porque se ataca a Freud, ni siquiera a Lacan. Más. Hay algo ahí con el tema del padre, indudablemente, porque nadie niega el gran aporte que nos dio Freud. Realmente, fue maravilloso y no me parece que trata de eso. No. Y eso es lo que se lee mal. Le pasó a Lacan y le va a pasar a Alfredo. ¿Cómo no sé qué pasó a Lacan? Ya le pasa. Claro. Le pasa a Alfredo y le pasa a Pola. Sí, totalmente. Sí, pensaba dos cosas. Por un lado, que la propuesta de las chicas con el libro La mujer y lo femenino es un aporte al programa de investigación de apertura. Alfredo decía, bueno, es una... de alguna forma confirma la heurística positiva del programa, porque la propuesta que hacen de identidad sexual
como uno de los, como otro, ¿no? Otra de las tendencias de la actualidad que producen sufrimiento, o sea, que la sociedad imponga una identidad, que hay que tener una identidad sexual, bueno, eso, ¿no? Como que confirman que el programa tiene heurística positiva porque entra en conjunto relacionados con los otros discursos, con los otros conceptos del programa. Y otra cosa más que me olvidé ahora, iba a decir. Bueno, no sé. Ahora, bueno, después. eso me parecía que... Sí, tal cual, la propuesta de las chicas. Bueno, ahora no me acuerdo. Ya va a volver, ya va a volver. Bueno, entonces estamos de lo que se trata ahí. De lo que se trata en esta elucidación de Lacan que critico es de un programa de investigación que después de 30 años se ha puesto plenamente en funcionamiento. Eso quería decir, que son dos que para mí de alguna forma, algo que ya había escuchado y que coincido es que la propuesta que hace Alfredo Eidelstein es emancipadora, o sea que es ir más allá del padre, más allá de Freud, más allá de Lacan y también más allá de Eidelstein, porque lo que propone es un programa de investigación para Apertura para otro Lacan, no propone, o sea, sí, sus textos, su manera de investigar, su manera de pensar, su metodología, como dice Aide en uno de los textos, que es espectacular, sobre otro Lacan, y que va más allá de su autoría, ¿no? Eso quería decir que me parece muy valioso, o sea, que es algo que agradezco mucho y que, bueno, muchas de las personas con las que compartimos estos espacios coincidimos, ¿no? En esto que es, bueno, tan valioso, ¿no? Como dar la palabra, como dar lugar, como, bueno, un montón. Sí, es una posición ética también, ¿no? Sí, yo creo que el programa apunta a ir más allá de Eidelstein. Claro. El programa. Consiste, como todo programa de investigación, en un conjunto, un cuerpo central de conceptos. Hoy vamos a trabajar la noción de concepto, que tiene además un cinturón protector de ideas complementarias para hacerlo más resistente. Nosotros en Apertura no sostenemos dicho programa, pero no lo criticamos por la vía de nuestra experiencia, porque de hacerlo caeríamos en el mismo error, ya que si dijésemos no, porque nuestra experiencia nos dice otra cosa, estaríamos presentando de base el mismo argumento, es decir, estaríamos desmintiendo que se trata de un programa de investigación, que se trata de una teoría, y así avalaríamos el programa que intentamos contradecir. Sostenemos otro programa de investigación que incluso hemos hecho público y que sostenemos racionalmente. Estos temas respecto de las teorías, o sea, lo que decimos es que todas las instituciones tienen un programa de investigación y que nosotros lo hacemos explícito, ¿no? Lo está escrito y está publicado. Sí, y que para los que no lo conocen, pueden, en la página de Apola, me imagino que está el programa de investigación y está buenísimo leerlo. En el siglo pasado hubo mucha reflexión sobre cómo, por ejemplo, se le presenta a alguien una teoría. Es decir, existe la pregunta de cómo le surgió a Einstein, por ejemplo, la teoría de la relatividad en 1905. ¿De dónde la obtuvo? Hay consenso entre los epistemólogos que no se trató de experiencias,
Einstein no experimentó la relatividad. Einstein ideó una teoría que habilitó algunas experiencias que varios años después fueron realizadas y recién ahí se pudo objetar o no por vía empírica la teoría. El descubrimiento de Einstein es una teoría que luego tuvo la posibilidad de generar algunos experimentos que la confirmaron y así con el científico anterior y con el anterior, etc. Igualmente debe recordarse que la verificación empírica nunca es definitiva. Siempre puede aparecer un experimento nuevo, incluso un experimento mental que desmienta a todos los anteriores. Debido al desarrollo teórico de la disciplina en esa época, incluso otro autor presentó en los mismos años una teoría de la relatividad, Henri Poincaré. La idea es entonces partir de la explicitación de la posición que asumimos, que es una posición de programa de investigación a partir de cierto modelo teórico. Nosotros en Apertura partimos de otras ideas de las que leemos como las más difundidas en la actualidad, como de Lacan. Por ejemplo, sostenemos una lectura en la enseñanza de Lacan en la cual uno, frente al no hay otro del lacanismo, nosotros sostenemos que sí hay otro. Y en todo caso, a este otro lo pensamos bajo la luz de no hay otro del otro. Dice acá una chica de Colombia que no ha podido conseguir el libro Otro Lacan. Pude descargar un ¿qué? ¿Un B qué es? No sé. Bueno, hasta que llegue, ¿qué va a hacer? Más aún sostenemos que es importante afirmar que hay otro, ya que en tanto psicoanalistas nos ofertamos como otro en la sociedad. Además, vamos a ir o sea, no podría haber... lo que plantea también es que nosotros no podríamos ofrecernos como psicoanalistas si no pensamos que hay otro, porque si no, ¿para qué? O sea, claro, nosotros nos ubicamos en el lugar de otro. Y acá también quería agregar que estos conceptos que ahora va a desarrollar son conceptos que están dentro del programa de investigación y son esos conceptos que forman el núcleo central. Algunos de estos forman el núcleo central con la argumentación correspondiente, ¿no? Estos que se van a enunciar ahora. Para cualquiera que sostenga la posición de yo tengo problemas, pero nunca voy a ir de un psicoanalista porque no me hace falta, tengo amigos y familiares con los que puedo hablar y resolver mis problemas, habría que decirle, afortunado de usted, que tiene quien encarne el lugar del otro y que tenga efectivamente una dialéctica con usted que le permita resolver los problemas, ¿no? Además no es el otro, es otro con mayúscula, ¿no? Que el otro, como vimos en su versión del sujeto, el otro con mayúscula es la dimensión de la verdad exigida en el discurso, ¿sí? Nosotros nos presentamos y ofertamos como otro para aquellos que consideran lo que lo necesitan y no cuentan con quien resolver ese tipo de problemas que no se pueden resolver ni solos, ni con la medicina, ni con las sustancias. De hecho, el psicoanalista nació así, por la oferta de Freud ante la demanda de ciertas mujeres que volvían del médico al que habían consultado por problemas de síntomas corporales sin una respuesta satisfactoria, porque el médico les decía, usted no tiene nada, en el cuerpo no tiene nada, ¿no? Es muy importante que definamos si hay o no hay otro, porque en el caso de que digamos que hemos descubierto por nuestra experiencia que no hay otro, tendremos que saber que estamos aniquilando el lugar del analista para el futuro. No tendremos ya más lugar, porque nosotros mismos estaríamos afirmando que ese lugar no existe y que es una estafa proponerlo. Distinguimos además entre otro con las letras
¿no? O-T-R-O. Ya. Y A, con mayúscula. A este último lo planteamos como estructura del lenguaje, lugar de la verdad, y lo escribimos como barrado, ¿no? Que indica su estructura lógica. Al primero lo concebimos como su encarnadura. Dos. Sí, es Sí, de Alfredo, es de Alfredo. no es de Lacan. No. Este es un aporte. La encarnadura del otro como estructura del lenguaje, Lacan también la considera el otro con mayúsculas. Sí. También quería decir que la encarnadura no necesariamente tiene que ser una persona. Puede ser una teoría, un libro, una música, cualquier otra cosa. Una institución, ¿no? No. Encarnadura no significa carne en este caso. Dos, frente a lo que se suele afirmar que como el goce proviene del cuerpo biológico y no hay otro, entonces el sujeto es responsable de su goce, en apertura, siguiendo a Lacan, no sostenemos esa posición porque seguimos trabajando con que sujeto barrado implica partir de la función del inconsciente, un saber no sabido que proviene del discurso del otro y que consecuentemente ataca profundamente la función individualista de la responsabilidad. A partir de que hay un saber no sabido, ya la responsabilidad, ya la noción de responsabilidad no es aplicable, porque el cuadro se complica de tal manera que ya no se puede decir qué es o qué no es sujeto, ya que este es seguro que no es la persona que consulta. El inconsciente solo existe como inmixción de otra edad. 3. Respecto a lo que se tiende a sostener en ámbitos psicoanalíticos que interpretan el sinsentido como la afirmación que tiende... ¿Llegó la pizarra? ¿Tenemos la pizarra? No. Porque lo que quería decir es algo que me parece que está bueno. A ver si Nico ahora me va a hacer zoom. Que las operaciones de alienación y separación están siempre, ¿no? Entonces tenemos S1, S2. Este es el bucle significante. Como producto de estas operaciones de alienación y separación, lo que se produce es sujeto barrado, otro barrado y A. ¿Sí? Por eso siempre está el sujeto en inmixción de otra edad. ¿Sí? Me parece que es importante tener esto presente todo el tiempo, porque lo que se produce como asunto, como tema, siempre está en inmixción. Y tenemos acá S1, que es el discurso amo, que es una ilusión, y S2 es el saber para Lacan, ¿sí? Que obviamente que son también, o sea, esa articulación significante. S1 también es una articulación significante, no es que S1 puede estar solo, ¿no? Es un número. Bueno, gracias. Tres, entonces, respecto a lo que se tiende a sostener en ámbitos psicoanalíticos que interpretan el sinsentido como la afirmación que tiende a que la vida no posee sentido, nosotros postulamos al objeto A.
lo que inscribe la dimensión de valor que se articula a lo que entra. Aparte, también, esto es una de las cosas que se sostuvo mucho, se sostiene creo, todavía, ¿no? En el discurso del psicoanálisis lacaniano tradicional y ortodoxo. Bueno, como no tiene sentido, ¿no? Como la vida no tiene sentido, hacer lo que te pinta. ¿No? Como un fin de análisis medio... Sí, o como si uno se tiene que hacer responsable del síntoma, ¿cuál sería? O sea, ya está, o sea, me quedo así, no tengo salida, porque ¿cuál es la salida de eso? Parece que por eso lo que acá se plantea es la cuestión de la creación, del objeto A como la posibilidad de crear, ¿no?, otra cosa, ¿no? Y no del nihilismo sin sentido. Justamente a donde se apuesta es a que el analizante arribe, con la ayuda del analista, a una posición deseante, creadora de nuevos sentidos, de nuevos momentos, de nuevas posiciones, de nuevas búsquedas, ¿no? Eso. Nosotros postulamos el objeto A, lo que inscribe la dimensión de valor, que se articula a lo que entra si se lo pierde en la dialéctica del duelo. Pero no porque hayamos hecho la experiencia de que existe el objeto A o que hayamos hecho la experiencia de que existe el sujeto barrado, sino que son las nociones previas de Lacan con las cuales vamos hacia la clínica y constituimos dicha clínica en función de la posición que asumimos respecto a esta discusión. El objeto A implica nuestra posición ética frente al nihilismo. Claro. Para nosotros... Esto que decíamos recién, ¿no?, que el nihilismo no tiene sentido, y el objeto A justamente se ubica en el proveedor de nuevos y diferentes y cambiantes sentidos, digamos, ¿no? Sí. Como causa. Sí, el nihilismo es algo que propone Nietzsche como la pérdida de todos los valores a raíz de la muerte de Dios, ¿no? Como garantía de sentidos, ¿no? Y lo que diagnostica Nietzsche es que, a partir del nacimiento de la ciencia, lo que se produce es la muerte de Dios, y entonces se pierde la garantía que daba Dios de todos y se produce así la caída de los valores. Pero lo que propone Lacan es justamente que hay un objeto que no es un objeto material, ¿no? Y que es como el tesoro de los valores, ¿no? Que produce... Sí, el movimiento, ¿no? Lo que causa el movimiento deseante, ¿no? Ese objeto A. Como la respuesta frente al nihilismo, acá está. Para nosotros se trata de un programa de investigación científica. Sabemos que las teorías se caracterizan por no ser refutables por la vía de la experiencia. Cada teoría se sostiene hasta que adviene otra teoría que se considera más adecuada. Solo cae una teoría cuando aparece otra teoría más convincente para el grupo de los que practican esa ciencia o disciplina. Las teorías son inconmensurables entre sí, es decir, que no hay patrón de medida para establecer cuál es mejor que otra, ni siquiera la experimentación cumple plenamente esa función. Es tan injustificado lo que se dice que alcanza con sacar un poquito la pata del plato para darse cuenta, por ejemplo, de lo siguiente. Melanie Klein, ¿acaso hizo la experiencia de la posición esquizoparanoide? Lacan encontró al Crosskap en la clínica o estudiando topología. Es un planteo. Yo lo que quiero decir es que muchas veces me encuentro rescatando el concepto de posición de Melanie Klein.
O sea, más allá de la cuestión del lugar en el grafo, que lo propone Lacan, Melanie Klein también habla de posición, ¿no? Bueno, Lacan tomó algunas cosas de Melanie Klein, pero a mí me parece muy, muy rescatable esta parte de la teoría que la creó sin tener la experiencia, el concepto de posición. No, eso quería decir. Que empezó ahí. Lo que pasa es que Lacan después lo formalizó, ¿no? Con la geometría. Y Melanie Klein lo pensó. Sí, pero no sé si Lacan, ¿por qué decís que Lacan lo tomó de Melanie Klein? No, yo no sé si lo tomó, no sé si lo tomó de ella, no digo eso. Digo que Melanie Klein trabajó con el concepto de posición. Lacan después no pensó, no sé, digo, de dónde lo formalizó con la geometría. Eso. No, nada más. Sí, bueno, sí, es un tema interesante Eso. para investigar, ¿no? Sí. Porque sí, no sé. Sí, A mí me ahora parece se muy interesante el concepto de posición, a mí particularmente. Sí, Como lugar, como lugar que después Lacan lo trabaja en el grafo. No sé si lo sacó de ahí o no. bueno, no posición importa. del inconsciente, sí. También, ¿no? Eso. O sea, para entender, Adriana, tu propuesta, cuando yo no he leído, no me acuerdo, porque hice inglés en la facultad, pero hace millones de años. Habla de ni me posición. acuerdo. Pero posición, la palabra, el concepto posición, que sí, que a uno le remite a algo topológico, ¿no? Estar Que no en lo pensó. posición frente a otra cosa o delimitando un campo. ¿A eso te referís? No necesariamente a lo esquizoparanoide. No. Bien, Al lugar. sino al lugar. No, al lugar. Es a la tensión que ella propone entre lo esquizoparanoide y lo maníaco-depresivo. Como dos lugares diferentes. Como dos lugares diferentes. Eso, más allá de lo esquizoparanoide, las definiciones, lo maníaco-depresivo, todo eso, no. No, porque me hiciste pensar A mí me- en referencia a, por ejemplo, hacer una contraposición entre algo que está, como sería lo biológico, ¿no? Y una posición que uno puede asumir donde podría llegarse a plantear ya que en Melanie Klein había algo del orden de lo simbólico planteado, porque es un lugar al que se arriba. No sé, ¿no? No Sí, hay sí. algo que está como en Freud, que es la pulsión de muerte, ponele, y la pulsión de vida, donde eso ya está ahí, digamos, sustancializado en ese viviente, en esa persona, en ese individuo, como lo queramos llamar, ¿no? Sí. Por ahí pareciese ser, no lo sé. Sí, porque- ella plantea las fantasías inconscientes primitivas, no me acuerdo. Pero las plantea entre el año de vida y el primer año de vida. No me acuerdo, ¿eh? El hijo temprano. El Edipo temprano, sí. Bueno, pero por eso digo, es algo que se arriba, ya sea el primer Sí, año, sí, segundo año, tercer año, sino no algo que está arraigado desde el nacimiento, decirlo. A mí lo que me pasa es que cuando leo el concepto, sin entrar en la teoría de Melanie Klein, después de haber leído Lacan, el concepto de posición de Melanie Klein lo leo diferente. Claro. Eso. ¿Entendés? Que sin haber leído Lacan, leer Melanie Klein, nunca hubiera ubicado el concepto de posición y después de leer a Lacan, con toda la topología y el grafo, volver a ese concepto Bien. le da otro estatus. Eso. Ahora lo estoy pensando. Volviendo a Melanie Klein. Sí, pero Claro. sí. Está bien. Es un planteo sin el menor apoyo racional, dice, con decirlo así alcanza para darse cuenta de que es insostenible, porque la posición esquizoparanoide no existe como algo que pueda ser experimentado o probado por la experiencia. Lo que estoy diciendo, lo que estoy queriendo decir es que Melanie Klein no encontró la posición esquizoparanoide atendiendo niños, sino que la postuló teóricamente. De hecho, Freud postuló el complejo de Edipo antes de la existencia del psicoanálisis con niños. Las teorías científicas
no solo son inconmensurables entre sí, porque no hay un factor que nos permita medir una y otra para ver cuál es la correcta, sino que además no son plenamente contrastables empíricamente y solo lo son con posterioridad a haber sido anunciadas. Primero hay que postularlas. La contrastación empírica no valida totalmente las teorías científicas, ya que es imposible saber si no habrá mañana un experimento que las refute. Este problema se metaforiza con la expresión el cisne negro. No se puede afirmar que todos los cisnes sean blancos debido a que lo demuestra la experiencia de haber observado miles durante siglos, ya que mañana podría aparecer un cisne negro. Bueno, es lo que pasó. O sea, siempre se dijo que los cisnes son blancos y de repente apareció un cisne negro. Por eso el problema, esta cuestión se llama así, ¿no? En todo caso, se puede pensar en la posibilidad de su aparición, pero la historia es que efectivamente apareció. Dice, bueno, ahí está la cita, en 2012. Los psicoanalistas que sostenemos el programa de investigación de apertura vamos a intentar sostener la posición que nos resulte más pertinente, convincente y convocante, así como el tipo de clínica que se constituye a partir de tal programa de investigación sostenido en una determinada lectura de la obra de Lacan. Vamos a ir construyendo un cuerpo de doctrina que se aproxime de la mejor forma a un programa de investigación. Para nosotros es fundamental investigar, además, si lo elucidado, como esto fue lo que Lacan dijo, efectivamente se verifica en la lectura sistemática de sus textos. Estos últimos años me dediqué a investigar esto que estoy presentando, lo que me presentaba un poco de incertidumbre, y es el periodo 1970-1981 de la enseñanza de Lacan, porque también estaba de alguna forma persuadido de que Lacan decía allí que todo el mundo dice que dijo, con lo que no estaba yo de acuerdo. Dice, El rey está desnudo como título para la revista de apertura indica una crítica a la versión oficial. El juego es bastante evidente. Yo también estaba persuadido de que debía ser, al menos en cierta medida, como todo el mundo decía que las cosas eran. Yo también fui enseñado por lacanianos. En estas exposiciones me voy a dedicar capítulo por capítulo a los grandes asuntos, a los grandes temas a los que Lacan se abocó en esos últimos 5 o a lo sumo 10 años de su elaboración teórica. Es decir, recojo el guante, acepto el desafío de que efectivamente estudiemos qué fue lo último que Lacan sostuvo y nos propuso. En la reunión pasada analizamos la noción de cuerpo y presenté bastantes textos donde se podía establecer que no era para nada cierto que lo último que Lacan dijo respecto del cuerpo no tuviese nada que ver con lo que decía al principio de su enseñanza. Es decir, que el cuerpo biológico funcionaba como imaginario. Lo interesante es que, por ejemplo, Jacques Alain Miller tiene alguna razón cuando dice que el último, entre comillas, Lacan, dijo otra cosa. No es tan sorprendente que un autor que sigue produciendo teoría diga otra cosa. No me parece que sea una cuestión a destacar. Lo que pudimos establecer es que, siendo el cuerpo imaginario, lo que era distinto era la propuesta de Lacan sobre el tipo de engaño imaginario en juego. O sea, seguía siendo imaginario el cuerpo. No era que el cuerpo después era real a lo último. Establecimos que Lacan seguía sosteniendo que el cuerpo no era real, sino imaginario, y que eso implicaba un conjunto articulado de engaños. El primer engaño distinguido era yo soy yo, fuente de la engañosa identidad personal. Y el segundo era yo soy mi cuerpo visible, lo que me brinda aparente consistencia, la propiedad fundamental de lo imaginario. Justamente respecto de estas ideas fundamentales, recordarán que comenté el caso de una psicoanalista lacaniana que había dicho... Estaba pensando estos dos engaños, ¿no? Yo soy mi cuerpo visible. Yo estaba pensando, yo soy lo que pienso, yo soy lo que digo. Podríamos seguir agregando, ¿no? Eso.
que también son engaños. O sea, en un sentido podrían pensarse como engaños. Sí, si el ser es idéntico a sí mismo, ¿no? Sí, o sea, porque sí, se sí. podría ser Porque no hay distinto. yo, porque no es que yo soy lo que pienso, porque lo pienso con un otro, con un texto, con otros, o sea, no hay ese yo que piensa, Porque no hay ser. porque no hay ser. Claro. Yo soy Juan. Sí. Yo soy. Yo soy lo que digo, yo soy lo que pienso, o yo pienso esto. Pues yo sé lo que digo, porque pensé que hay algo del orden del Está saber bien. en juego ahí, ¿no? Sí. Todo eso. Sí, bueno, podés pensar lo que pensás, sí. No, no, claro, pero no es yo. No, nunca es yo. Porque, digo, para pensarlo. Yo es otro. Porque yo es otro, porque siempre hubo un otro ahí con el que uno pensó. Un texto, un autor, otra persona, siempre hubo un otro La invención. en inmicción. Entonces no es ese yo, por eso lo digo, ¿no? Claro que uno sostiene ideas Claro. que uno cree, en las que uno cree. Por supuesto, si no, no estaríamos acá. Claro. Pero digo, nunca es yo, porque hubo un texto, ¿no? Hubo un autor, un programa de investigación, hubo otros, hubieron, ¿no? Eso, Pero no hay yo fuera de la invención. exacto, podríamos decir. claro, exacto, ¿No? Que a veces se propone como un yo individual, claro. ¿no? Pero no hay un yo, en todo caso hay un yo, pero no sin invención, que sería como otra vuelta. No sé Sería cómo. como yotro, como un neologismo. Un yotro, creemos. Yotro. No hay un yo mismo. ¿Está bueno el yotro o no? No yatra, yotro. Yotro. Está bueno, me gustó, me gustó. Justamente respecto a estas ideas fundamentales, recordarán que comenté el caso de una psicoanalista lacaniana que había dicho que su paciente adicto había cortado en lo real del cuerpo del amigo. Propongo que el lugar de máximo engaño se produce en la lectura del analista, que no considera lo que afirmaba Lacan, que la desesperación de su paciente era producir un corte en lo real, pero no hacía más que atacar consistencias imaginarias. No porque no le haya clavado el cuchillo y el otro no haya sangrado, sino porque aún así atacó lo imaginario, ya que los músculos del rival no son lo real. Para Lacan, lo real, lo intentaré demostrar más adelante, es lo imposible lógico-matemático. Lo que ese muchacho intentaba atacar, podríamos plantearlo así, era lo que estaba funcionando como imposible para él. Por ejemplo, dejar de consumir o no seguir delinquiendo o ser amado o reconocido, etc. No lo podemos saber debido a que, como desde la posición teórica del analista se sostenía que lo real era la carne, igual que el paciente, no se investigó qué funcionaba como lógicamente imposible en ese caso. Además, esta concepción teórica deriva en que la adicción es entendida como originada en el goce de la carne del cuerpo biológico de ese paciente, que era así, entre comillas dice, ¿no? Era así. Cuando los adictos están en la posición de es imposible que yo deje de consumir, o bueno, los que, de hecho, el alcohólico siempre se concibe en Alcohólicos Anónimos, serán alcohólicos siempre, ¿no? Los adictos serán adictos siempre. No, y los adictos en general, en los espacios de tratamiento, se considera como algo que no se supera. O sea que en todo caso se trabaja con los tiempos de abstinencia. Llevo 2 años, 3 años, pero siempre en el horizonte está ese ser. Claro, exactamente, el ser del adicto, a lo que sea. Cuando los adictos están en la posición de es imposible que yo deje de consumir, he ahí un imposible. Y eso es lo real para Lacan. Pero habría que establecer en cada caso si eso que se presenta como imposible es lo real del caso o solo una apariencia de imposible. Por ejemplo, algo dificilísimo.
Quizá el engaño del paciente era creer que el problema se originaba en su semejante, con la imagen del semejante, y que cortándolo lo iría a resolver. Podría haberle dicho: no quiero saber más nada de vos, o no quiero verte nunca más, etc. Sin embargo, tuvo que atacarlo con un cuchillo. ¿Por qué tuvo que atacarlo con un cuchillo? No fue porque él le robó o pretendiera robarle, no, fue por un ataque completamente innecesario. Empezó con una pelea, insultos, y este sacó un cuchillo y lo cortó. Pero en ese caso, el máximo engaño se inscribe en la posición del analista, porque desde ese lugar se sostiene o acepta el engaño que el paciente no pudo admitir, ya que él siguió, después de la cuchillada, tan desesperado como antes. Si hubiera sido en lo real, se habría cortado efectivamente el problema, se habría resuelto el caso, se hubiera verificado la operación de un verdadero corte. Claro, espera. Yo me quedé pensando en los grupos de adictos, de alcohólicos anónimos, ¿no? De todos estos grupos. Cuando, estoy pensando, no lo tengo. Pero cuando a alguien se le cae la adicción, porque en esos grupos se sostiene que en algún momento va a volver, ¿no? Sí. No hay forma de salir, que se calman por un rato, pero que después va a volver, ¿no? La obesidad, el alcohol, el cigarrillo. O sea, no hay... ¿qué pasa cuando a alguien se le cae todo eso? ¿Cómo se explica en los grupos? ¿Que después va a volver igual? ¿Que nunca hay forma de salir? ¿Qué argumento? Yo hice una materia cuatrimestral que se llama Consumos Problemáticos en la UBA, cuando hice la carrera, y hice una práctica. No se escucha y nadie escucha. Hice una práctica en un centro de rehabilitación. Ahí uno va aprendiendo, por ejemplo, las distintas posiciones frente, ¿no? Que está la reducción de riesgo por un lado como tratamiento, pero la mayoría trabaja con el consumo problemático como la abstinencia, es decir, trabajar en eso, aislar al paciente. Sí. Generalmente se trabaja con medicación psiquiátrica cuando hay internación. Después se sale de la internación, hay muchas granjas, finalmente... Está bien, pero ¿cuál es el discurso? El discurso, por lo menos en esta materia que yo cursé, sostiene que es una enfermedad que no tiene cura. Volvamos a tomar la posición, ponerle ese concepto, que el adicto, sea el que sea, nunca puede salir de esa problemática. Me parece terrible. Sí, tremenda, porque de hecho hay muchos textos que avalan esto de la consistencia, o sea, hay un ser en el adicto, y de hecho, que me pareció terrible, yo tuve varias divergencias, de hecho, con la docente, que era una docente que no permitía el intercambio en clase, por ejemplo, ¿no? Ella llegaba, daba su discurso y vos lo tomabas, porque, por ejemplo, sostenía, a partir de sostener el ser del adicto, que el adicto era mentiroso, que el adicto era tal cosa, o sea, un montón de cualidades que les eran impuestas porque hacían a la misma enfermedad, digamos, ¿no? Pero sí, por lo menos desde esa posición y en algunas experiencias que uno ha ido teniendo por otras cuestiones familiares, de centros de rehabilitación, como lo llaman, no es rehabilitación de cura. No. Ese lo bancan mientras tanto. Sí, es como decía Mariana en las reuniones de alcohólicos, que lo solés ver en general en los programas de televisión, ¿no? Que llevo tantos días, llevo tantos. Es como vivir el día a día, exacto. No hay proyección. Hay una cosa en el cuerpo, fijada memoria del cuerpo, que implica que si el adicto que está, pasado del síndrome de abstinencia, y entra en un periodo de rehabilitación, digamos así, vuelve a consumir, aunque sea mínimamente una gota de alcohol, el alcohólico, se desataría a través de esa memoria en el cuerpo que lo va a mandar directamente a volver a consumir, como si no hubiera otro tema. Es la huella. Una huella en el cuerpo, o sea, el alcohol en una mínima expresión desata otra vez la adicción. Entonces quiere decir que en esa tesitura habría un cuerpo y un cuerpo, nada más que un cuerpo mandando, ¿no? Una, claro, por supuesto, pero inexorable, y por esa vía y de esa manera.
no habría posibilidad de crear otro real, no hay. Entrar por la vía de la cuerda no sería, pero modificar ese real con un trabajo, digamos, con un trabajo que posicione ese real de otra manera, que lo recorte de otra manera, no se cuestiona eso. Yo nunca lo escuché, ¿eh? Yo estuve trabajando con algunas personas que trabajaban y de paso contaban algunas cosas, y lo que se desprendía de lo que contaban en la institución donde trabajaban era una teoría que remitía a lo inexorable de la repetición de eso. Era así. Bueno, ahora a lo mejor, por eso me parece muy interesante lo que está proponiendo Alfredo de las relaciones con las ciencias de la vida, porque con el avance también de las neurociencias y de los neurotransmisores y de las sustancias, ahí ahora también hay como que sí hay algo en el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con algo que no funciona ahí, que hace cortocircuito. Terrible. Sí, lamentablemente se aborda así. Terrible. Y a lo mejor por eso es que nunca se ha llegado a otra instancia, ¿no? En el tratamiento de... Porque además... Claro, no hay un cisne negro que diga, se me cayó el discurso, listo, no tengo abstinencia. No, porque la experiencia lo confirma. Se me cayó el discurso del alcohol, qué sé yo. La experiencia lo confirma. Claro, qué terrible. El alcohólico vuelve a tomar y sí. El gordo a engordar, el fumador a fumar. Yo tuve igual analizantes que se les cayó, no eran fumadores empedernidos, pero se le cayó el cigarrillo, o sea, dejó de tener sentido. No sé. Nunca más. No fue trabajado en análisis tampoco el tema. No era un tema. Pero dejaron de fumar. No era un asunto. La propuesta entonces es empezar a revisar una selección de citas de textos de Lacan de los últimos 10 años, donde se pone fuertemente en cuestión aquello que es afirmado desde la popularizada elucidación de Lacan. El año pasado presenté un trabajo dividido en 2 partes, donde señalaba que el propio Lacan había advertido ya el problema de que la elucidación que estaba padeciendo su obra implicaba el fracaso en su enseñanza. En El Rey está desnudo se publicaron esas 2 presentaciones que realicé en Apertura de Buenos Aires sobre el fracaso de Lacan. Desde 1966, está en las revistas, están muy buenos los textos y además lo había compartido en la página de Facebook de Apola. Desde 1966 y antes también, algunos dicen que ya en el seminario de 1955-56, el 2, no sé. Sí, el 2. Cuando decidió la disolución de la escuela, volvió a decir fracasé. Esto también es algo que a mí me parece muy importante. O sea, lo dije en las palabras de apertura de las novenas jornadas. Él disolvió su escuela, no la dejó para el yerno. O sea, no la heredó él. Dijo no. Se dio cuenta de algo. Dijo que fracasó porque el que se decía ser al menos uno que lo leía, en realidad no lo había entendido. O sea, Sí. parece muy importante. Mientras que él no le pudo, dice, fracasé, refiriéndose a que él fue enseñado por sus discípulos, mientras que él no les pudo enseñar a ellos la teoría que sustentaba. De hecho, llamó escuela a su institución, a su sociedad, debido a que él ofertó una enseñanza y la disolvió porque fracasó en la transmisión de la misma. No solamente analizaremos citas donde se puede establecer que la teoría de Lacan no sostiene lo que se dice en general que Lacan dijo, sino que además leeremos textos donde se verifica que ya prevía que el mundo psicoanalítico iba a ser lacaniano, dicho así por él,
incluso participó de un evento del que se arrepintió y a esa conferencia se la llamó el fenómeno lacaniano. Dice 1998 el fenómeno lacaniano en 1 por 1, número 46 de Paidós. Pero sin sostener lo que él propuso como más subversivo. O sea, este fenómeno lacaniano no sostiene lo que él propone como más subversivo, ¿no? Desde la elucidación se afirma que Lacan se había dado cuenta de que los post-freudianos habían desviado tanto la enseñanza de Freud que tuvo que comenzar a enseñar él para retornar a Freud. Ese es el axioma primero del programa lacaniano. O sea, está utilizando lacaniano como como la deformación. Claro. La deformación. Es un postulado bien conocido por todos ustedes. Entonces, los discípulos de un autor pueden, sin embargo, ser leídos por otro autor como una desviación respecto de lo que ese autor intentó proponer. Así podemos preguntarnos, pero si le pasó a Freud, ¿por qué no podría pasarle también a Lacan? No solamente le pasó a Freud y a Lacan, también le sucedió, por ejemplo, a Gödel, a Popper, también es lo que propuso Alfredo. Son varios los investigadores que afirman que a Gödel le sucedió que no se entendió el espíritu filosófico de su propuesta, ya que se la creyó afiliada a Wittgenstein, o Wittgenstein, como quieran, y al Círculo de Viena. Pero Gödel sostuvo una posición anti-Wittgenstein y anti-Círculo de Viena. Estos fenómenos, el texto es Rebecca Goldstein, Gödel, Paradoja y Vida, de 2005. Estos fenómenos en el mundo de las ideas suceden con frecuencia, inclusive se puede pensar si no sucedió también con los discípulos de Aristóteles, al menos los primeros 250 años luego de su fallecimiento, ya que no consideraron su metafísica. Comentario. Lacan dice que eso es un efecto de la estructura del discurso universitario, que hace que se entienda exactamente al revés de lo que se dice. Alfredo dice, según mi parecer, se asocia a un defecto de la posición del profesor, quien sostendría en su posición ser quien sabe, cierto conservadurismo frente a lo nuevo, lo subversivo, lo que no se sabe. Si el profesor, como amo del conocimiento, maître en francés significa amo y maestro, transmite un saber, puede suceder que respecto de ese saber las cuestiones subversivas se inviertan. O sea, lo que dice es, si está en esa posición el que transmite, lo que muy posiblemente se produzca es que se rebelen, ¿no? Sí. Así que ya está indicado el problema, un viejo problema donde se trata de establecer qué dicen los discípulos en relación a su maestro. Para nuestra reunión de hoy les propongo analizar un conjunto de conceptos. La vez pasada fue sobre el cuerpo. Me resultó difícil constituirlo porque se trata de un conjunto de nociones vecinas, próximas a un núcleo temático que no sé cómo se lo podría llamar, ya que se trata de naturaleza, objetividad, sustancia, materia, hechos, etc. He investigado la concepción que sostuvo Lacan sobre qué es la naturaleza. Su teoría es contra naturaleza. También cuál es su posición sobre la sustancia. No se trata de un mero ejercicio de búsqueda electrónica con palabras del diccionario, es a causa de sustancia gozante. ¿Cuál es la teoría de Lacan sobre la sustancia? La teoría de Lacan es la de insustancia. Vamos a estudiar la teoría de Lacan sobre la materia, a la que denomina con el neologismo materialismo, donde sustituye la A por la O y queda mot, que en francés significa término del lenguaje. Con lo cual, Lacan postula para el psicoanálisis un materialismo de los términos del lenguaje. Bueno, podríamos ir dejando acá. dejar acá, página
56 empezamos en esta época de la enseñanza de Lacan. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y damos por finalizado el encuentro. Sí, si quieren mandar comentarios, preguntas, lo que sea, lo pueden mandar a la secretaría o a nuestros mails también, que los encuentran en el mail de Apola o en la página. A Jorge Andrés Cortés le encantó Yotro. fue un neologismo de la creado en este encuentro, así que está bueno. Nos vemos. Chau, chau.